Estrategias para defender la creencia en un mundo justo ante la privación relativa. Un ensayo de Cristian Enrique Cruz Torres, Universidad Nacional Autónoma de México. La inequidad en las sociedades humanas es tan antigua o más que nuestra vida, como especie sedentaria ligada a la agricultura. Como una adaptación a vivir en un medio de recursos escasos, los individuos estamos motivados para maximizar nuestras ganancias, lo cual implica buscar un equilibrio entre nuestras utilidades y las de los demás, pensando en las utilidades de las relaciones a largo plazo. Presenciar o ser víctima de una distribución inequitativa de recursos desencadena un estado de estrés que motiva a restablecer la equidad. Diferentes estudios han utilizado el juego de la negociación de ultimátum encontrando evidencias de la motivación por la equidad. Si se asume solo una motivación por el propio interés, este juego mostraría que quien distribuye los recursos conserva para sí el máximo posible y asigna el resto al otro participante. Este debería aceptar incluso la mínima oferta, dado que es una utilidad mayor a la que obtendría si la rechaza. Sin embargo, la oferta promedio en este tipo de juegos se ubica entre el 30 y el 40% del recurso a dividir, y ofertas menores al 20% son rechazadas regularmente. En diferentes países, en congruencia con esos resultados, muestran que los criterios para infringir castigo a alguien que ha lastimado a otra persona corresponden con una motivación por restablecer la balanza, haciendo que el delincuente sufra una pena equivalente al daño causado y no un intento por prevenir la reincidencia del crimen o dar un castigo ejemplar que desmotive a otros posibles criminales. Ser víctima de un acuerdo inequitativo genera privación relativa, que Walker y Smith definen como el estado producido por la privación de algún bien deseable en comparación con el propio estado pasado, otra persona, personas de un grupo social diferente o con un estado ideal concebido como posible o al que se tiene derecho legítimo. Runciman explica el proceso de la siguiente forma: A es relativamente privado de X cuando uno no tiene X. 2. B, que otra persona o personas, entre las cuales puede incluirse él mismo en un tiempo pasado o futuro ideal, tiene X, sea su voluntad o no tenerlo. 3. A quiere tener X. Y 4. A ve que es posible conseguir X. Los mecanismos que dan origen a la privación relativa fueron integrados y presentados por Gur como un mecanismo explicativo de las revueltas sociales y revoluciones. Surgieron críticas posteriores argumentando que era sencillo encontrar grupos sociales marcados por una fuerte inequidad que se mantenían en paz y aceptaban su condición de subordinación. De hecho, revisiones históricas como la de Thiem
muestran que los levantamientos armados y las revoluciones son la excepción más que la regla. La teoría de justificación del sistema social ofrece una explicación a esta ausencia de conflicto, mostrando que los individuos están motivados para justificar y legitimar su status quo y que esta motivación reduce la disposición a protestar contra el sistema. Esta motivación es mayor en los individuos menos beneficiados por su sistema. Reportan Kay y Freising reportan que esta motivación se presenta bajo cuatro condiciones: A. Percibir que el sistema social en su totalidad se encuentra amenazado. B. Depender en mayor medida del sistema social. C. Percibir que es imposible o muy costoso salir de ese sistema social. Y D. Percibir bajo control personal sobre los propios resultados. Si pensamos que la diferencia de estatus está definida por el acceso diferencial a recursos valiosos entre los grupos, es posible suponer que los integrantes de grupos de bajo estatus estarán más expuestos a dependencia del sistema, imposibilidad para cambiar el sistema o salir de él, y bajo control personal de los recursos valiosos en comparación con los de mayor estatus. En congruencia, el estudio de Galindo y Ardila en 2012 identifica en el análisis del discurso de personas de un estrato social bajo señales características de indefensión aprendida, locus del control externo y baja autoeficacia. Este enfrentamiento de condiciones inequitativas de la vida que se perciben como estables generan un estado de disonancia cognitiva que ha de resolverse para que los individuos conserven el equilibrio cognitivo. Sánchez, Aragón y Sánchez, 2009, encontraron que buena parte de las acciones o estrategias cognitivas ante un estado de enojo estaban encaminadas a contenerlo y muy pocas a dejarlo fluir o tomar acciones que cambien la situación que lo originó. Estos resultados fueron confirmados en el estudio de Sánchez, Aragón y Díaz Lobín, quienes identificaron que en situaciones de enojo las estrategias cognitivas y conductuales buscan reducir el enojo reinterpretando la situación de manera positiva, evitando pensar al respecto o alejándose de la situación, pero muy pocas de ellas buscan modificar la situación que originó esa emoción. Uno de los elementos en este proceso es la necesidad de creer que el mundo es un lugar justo, donde las personas reciben lo que merecen y merecen lo que reciben. Creencia en el mundo justo y manejo de la privación relativa. La aversión a la inequidad surge de los contratos sociales que el individuo adquiere en su medio social, donde los individuos aprenden y asumen las reglas a seguir para obtener recursos que necesitan sin afectar a los demás. Los resultados de Pedersen, Schroeder, Tabak y Caber soportan esta idea, mostrando que niños criados en medios donde los contratos sociales no son claros tienen una mayor tendencia a traicionar la confianza de los demás y son más sensibles al riesgo de ser traicionados.
Barband y Lerner mostraron que la capacidad de los niños para esperar por una gratificación se desarrolla junto con la importancia asignada al mérito para obtener los recursos deseados. Estudios en diferentes culturas y regiones geográficas han mostrado que la motivación por la equidad se desarrolla a una edad temprana. Barreiro, Rochat, Díaz, Lipping, Broch, Pasos, Winning y Berg, 2009. Y aunque se observan variaciones en las formas en que se presentan, se concluye que la equidad es una motivación presente en esos grupos. Heinrich y alumnos, 2004. Tanto la teoría de la equidad Walster, Berkshire y Walster, 1976, como la hipótesis de la creencia en el mundo justo proponen que los procesos de socialización en diferentes culturas desarrollan el compromiso personal de obtener los recursos necesarios con base en el propio mérito, principio que idealmente regirá sus interacciones con los demás. Sin embargo, este compromiso solo reporta utilidades en un medio social estable, donde los demás guardan el mismo compromiso, buscando obtener sus recursos con base en su propio mérito. Ante la presencia de un evento que amenaza la creencia de que el mundo es justo, los individuos se ven en la necesidad de elegir entre dos cogniciones: o el mundo es justo, carece de reglas claras que se cumplen del mismo modo para todos en el sistema, y por lo tanto no se tienen garantizado obtener resultados equivalentes al esfuerzo invertido, o el evento percibido o experimentado personalmente no es tan injusto en realidad, modificándose así la percepción del evento. Ante esta disyuntiva, los individuos se ven motivados por su necesidad de certidumbre a dar mayor peso a cogniciones que permiten conservar la idea de que el sistema social en el que se desenvuelven y su entorno en general es un lugar justo, que funciona bajo reglas fijas y claras, donde cada quien obtiene los castigos y recompensas que se merece. Evidencias experimentales, Lerner and Simons, 1966, respaldan esta idea en situaciones donde los individuos presencian un evento injusto. Cuando a los participantes se les presentaba la historia de alguien que sufría de forma injustificada, ellos trataban de compensarle, pero cuando no había forma o esto no se les permitía, los participantes le denigraban y le atribuían la responsabilidad de su desgracia. El estudio de Kliman, Roth, Schneiderman y Charrier mostró que personal con altos niveles de creencia en el mundo justo, encargado de cuidar niños enfermos, atribuía mayor responsabilidad a los padres de las enfermedades de sus hijos que los cuidadores con niveles bajos. Este efecto sería el resultado de la necesidad de conservar la creencia en que el mundo es justo, atribuyendo estos eventos percibidos como injustos a agentes causales específicos y no a una propiedad global del sistema. Los primeros estudios se centraban en el individuo como espectador de un acto injusto. Estudios posteriores dieron cuenta de que la creencia en el mundo justo como un atenuador de las emociones negativas derivadas de estados de privación relativa, Begé y Müller y Dalbert
2002 y Dalbert 2010 mostraron que quienes reportan niveles más altos de carencia en el mundo justo reportan también menos resentimiento al haber experimentado situaciones injustas. Navia 2008 reporta que familiares de víctimas secuestradas piden a Dios por su familiar ofreciendo cambiar sus propias conductas incorrectas, mientras que las víctimas declaran a menudo haber aprendido de esa experiencia. Ambas cogniciones son congruentes con la noción de que el mundo funciona como una gran balanza donde actos buenos ameritan una recompensa y actos injustos deben tener una explicación u ofrecer alguna ganancia que reste su cualidad de injusticia. El estudio de Nasser, Dumit y Carifio 2011 muestra que adultos mayores con mayor creencia en que el mundo es justo reportan niveles superiores de bienestar subjetivo. El estudio de Stroebe, Dovidio, Barreto, Elmers y John 2011 mostró que los estados emocionales negativos derivados de ser discriminado con menores en quienes tienen una mayor creencia en que el mundo es justo. Choma, Jaffer, Crosby y Foster 2012 mostraron que la creencia en el mundo justo reduce las probabilidades de que un resultado negativo no ser contratada sea percibido como un acto de discriminación. Estos resultados dan cuenta de la función de esta creencia como un recurso para aminorar los efectos emocionales negativos de ser víctima de injusticias. Estrategia cognitiva para afrontar las amenazas a la creencia en un mundo justo. Diferentes estudios conciben la creencia en el mundo justo como un constructo unidimensional y han utilizado instrumentos que la miden como tal. Al ser diseñados estos instrumentos para reflejar una estructura unidimensional, los resultados que muestran estructuras multidimensionales han sido interpretados como evidencias de invalidez de constructo. Sin embargo, la propuesta original de Lerner proponía una necesidad de creer en un mundo justo que los individuos necesitaban defender ante elementos de información que amenazaban esta creencia. Ejemplo, niños que nacen con algún problema severo de salud. Esta defensa se logra con diferentes estrategias y son esas estrategias las que podrían recuperarse en procesos de evaluación de las víctimas en escenarios experimentales o como elementos cognitivos en mediciones de creencias. Lerner propuso 9 estrategias mediante las cuales los individuos podrían defender su creencia en que el mundo es justo. A. Prevención del acto injusto. B. Restitución. Ejemplo, compensando a las víctimas de una injusticia. C. Falso cinismo. El individuo toma distancia del evento injusto aparentando que no cree y no necesita creer en que el mundo es un lugar justo. D. Negación, evitación, alejamiento físico y mental de la situación injusta. E. Reinterpretación de la causa, por ejemplo, culpando a una víctima inocente de su desgracia. F. Reinterpretación del carácter, ejemplo, asignando rasgos positivos a quienes tienen más recursos y rasgos negativos a quienes tienen menos.
G. Reinterpretación del resultado, asumiendo, por ejemplo, que el acto injusto forjará el carácter de la víctima. H. Justicia final, ejemplo, pensar que los injustos recibirán su castigo en algún momento de alguna forma y las víctimas serán recompensadas. Mundos múltiples, las injusticias recaen en un entorno distinto al del individuo, otros países, otros grupos sociales, otras familias. El presente estudio tuvo por objetivo diseñar una medición que ponga a prueba la estructura multidimensional de las estrategias para defender la creencia en el mundo justo y analizar la función de estas dimensiones como paliativas ante una situación de privación relativa. En un nivel teórico más amplio, el interés en la creencia en el mundo justo reside en su capacidad para contribuir a la resolución de disonancia cognitiva ante un acto injusto y los efectos de este proceso sobre la justificación del sistema social y la conformidad con una distribución inequitativa de recursos. En ese contexto, las estrategias de prevención del acto injusto y restitución carecen de interés para este estudio, dado que implican un afrontamiento directo de los agentes causales de la situación y no a la aceptación y conformación con un estatus inferior y la distribución inequitativa de recursos que ello implica. La estrategia falso cinismo ha recibido poco respaldo empírico. Jaffer y Begue, 2005, por lo que tampoco será considerada para este estudio, centrándose la atención en lo sucesivo en las 6 estrategias restantes. Se plantea como hipótesis que las estrategias de creencia en el mundo justo reducirán las emociones negativas generadas ante la primación de una situación de privación. Método. Se contó con las respuestas de 337 participantes, 54% de ellos mujeres, con una edad promedio de 21.4 años, de edad 2 años, 2.8 años, diferencia de edad. Todos eran estudiantes universitarios de alguna de 32 diferentes licenciaturas o ingenierías, inscritos en una de 3 diferentes universidades públicas con sede en la Ciudad de México. Solo 18% de ellos declaró contar con un empleo al momento de participar en el estudio. El cuadernillo de preguntas iniciaba con la sección de datos generales: edad, sexo, carrera que estudiaban, avance en su carrera. A continuación se presentaba una viñeta anexo, que era una supuesta nota publicada en un diario donde se describía la protesta de un grupo de jóvenes rechazados de las universidades públicas que demandaban ser admitidos. Esta viñeta fue diseñada para activar un estado de privación relativa a los participantes que fueron rechazados anteriormente de alguna universidad. Después se enlistaban 36 emociones en donde los participantes expresaban sus reacciones ante la viñeta, presentadas en formato de tipo Likert, con opciones de respuesta de 1, poco, a 7, mucho. Finalmente se presentaban los 40 reactivos diseñados para la medición de estrategias de protección de creencia en el mundo justo, en formato tipo Likert, con opciones de respuesta que iban de 1, en desacuerdo, a 7,
De acuerdo, los cuestionarios se aplicaron en salones de clases y áreas de esparcimiento. Se solicitaba su participación voluntaria explicándoles los objetivos y procedimientos del estudio, asegurando el anonimato de sus respuestas. Resultados: propiedades psicométricas de la medición de creencia en el mundo justo. Los reactivos de este instrumento fueron sometidos a un análisis factorial de componentes principales con rotación ortogonal Varimax para conocer su estructura. La rotación convergió en 7 interacciones y mostró una solución de 5 factores que explican el 62.3% de la varianza. Varianza aplicada. Al final, las personas siempre reciben lo que se merecen. Las personas que abusan de los demás reciben su merecido en algún momento. Punto 83. Este mundo tiene un orden que hace que cada quien tenga lo que merece. Punto 72. Cada quien tenga lo que merece. La vida puede cobrarse en cualquier momento las cosas que hemos hecho mal. Punto 71. Las reglas de la vida hacen que todos reciban los frutos de su esfuerzo. Punto 69. Las personas que son tratados de forma injusta al final aprenden de su sufrimiento. Punto 40. Cuando alguien tiene menos de los demás es porque no ha querido esforzarse para mejorar. Punto 07. Pienso que en general el mundo es un lugar justo. Punto 63. Quienes pasan muchas injusticias en su vida es porque no han tenido el valor para defenderse. Punto 63. Si a alguien le pasa cosas malas en su vida es porque no ha tomado las decisiones correctas. Punto 59. Las injusticias que ocurren en otros países son mucho más graves que las que ocurren aquí. Punto 78. La comodidad vuelve a los ricos menos hábiles para que los pobres. Punto 76. El factor justicia final corresponde al concepto originalmente propuesto por Lerner y refiere la idea de que todas las personas reciben tarde o temprano los premios o castigos que merecen de acuerdo al mérito de sus acciones. El factor derogación corresponde a las dimensiones de reinterpretación de la causa y reinterpretación del carácter al señalar que las personas que sufren alguna injusticia son culpables de las mismas, ya sea por sus características personales o por sus negligencias. El factor estoicismo es conceptualmente cercano a la estrategia de reinterpretación del resultado, al referir que las adversidades proveen aprendizajes que no adquieren quienes no las padecen, mencionando además que las injusticias no son graves en comparación con las que sufren en otros lugares que son pasajeras. El factor distancia se asemeja al concepto de mundos múltiples, al mencionar que las injusticias ocurren a personas diferentes o que viven lejos y que incluso en condiciones de adversidad, pobreza, se puede ser feliz. El factor negación refiere un alejamiento
100% de estímulos que amenazan la creencia en el mundo justo. Para tener un referente adicional de la estructura de la creencia en el mundo justo, se pusieron a prueba dos modelos de ecuaciones estructurales utilizando el programa Amos 18, Arbuckle 2009. El primer modelo presenta una estructura donde las 5 estrategias para defender la creencia en el mundo justo subyacen a la variable de creencia en el mundo justo en general. Intervalo de 0.054 a 0.076 con un límite bivariado de confianza del 90%. En el segundo modelo, todos los reactivos subyacen directamente a la variable de creencia en el mundo justo sin considerar las 5 dimensiones de defensa a la creencia. Ninguno de los modelos mostró indicadores de bondad de ajuste óptimo, pero el primero, que está más cerca de ellos pero el primero de esta más cerca de ellos, por lo que se decidió conservar los 5 factores para los análisis siguientes, formando nuevas variables con el promedio de los reactivos que componen cada dimensión. Estructura de emociones derivadas de un estado de privación relativa. Para conocer las dimensiones que componían la medición de emociones derivadas de un estado de privación relativa, se llevó a cabo un análisis factorial de componentes principales con rotación ortogonal varimax. La rotación convergió en 6 iteraciones, mostrando una estructura de 5 componentes que explicaban en conjunto el 65.1% de la varianza total. El primer factor estuvo compuesto por 11 reactivos y fue nombrado impotencia, por referir estados emocionales derivados de la privación relativa. Ejemplo, coraje, molestia, junto a otros que denotaban la incapacidad para corregir esa situación. Ejemplo, impotencia, frustración, tristeza. El segundo factor, inequidad, concentró 4 reactivos y refiere la percepción de un trato justo o desfavorable. El factor hostilidad agrupó 4 reactivos y refiere emociones con una carga emocional negativa de mayor intensidad y situadas en un contexto relacional. Desprecio, menosprecio, ira, abuso. Por último, el factor privación relativa reúne los reactivos celos, envidia y rivalidad, que refieren la comparación desventajosa ante alguien que posee un recurso valioso. Una vez determinada la estructura, se formaron nuevas variables promediando los puntajes de los reactivos como componen cada dimensión, las cuales fueron utilizadas en los análisis siguientes. Creencia en el mundo justo y su función paliativa de la privación relativa. Para poner a prueba la función paliativa de las estrategias para defender la creencia en el mundo justo, se utilizaron correlaciones Spearman entre la cantidad de intentos fallidos por ingresar a la universidad y las emociones negativas reportadas por los participantes al momento de leer la viñeta. Un primer análisis con todos los participantes
refleja relaciones positivas pero moderadas. Esto implica que quienes hicieron más intentos fallidos para ingresar a la universidad experimentaron más emociones negativas al leer la viñeta, un específico impotencia, inequidad y hostilidad. Conclusiones. Los resultados de este estudio muestran evidencias de una estructura multidimensional de la creencia en el mundo justo que corresponde con algunas de las estrategias propuestas por Lerner 1980, tanto el análisis factorial exploratorio como el confirmatorio son congruentes con esta propuesta teórica. Los análisis posteriores muestran que las estrategias negación y estoicismo, justicia y derogación cumplen la función paliativa ante un estado de privación relativa que habían sido reportados previamente respecto de la creencia general en un mundo justo, especialmente en los estudios de Dalbert 2002. La creencia en el mundo justo es atendida como un recurso que permite a los individuos superar crisis personales que son percibidas como un acto injusto. El presente proyecto se centra en el mismo efecto de la creencia en el mundo justo, pero explorando la posibilidad de que sus funciones paliativas ante un estado de privación relativa disminuyan los estados emocionales y la motivación que típicamente anteceden a la acción colectiva. En este sentido, las estrategias estoicismo y justicia presentarían un patrón mixto, en tanto que personas que no ostentan estas estrategias reportan más inequidad y hostilidad ante el estado de privación relativa primado en el estudio, pero también experimentan más impotencia. Estas personas perciben el hecho como injusto, se enojan, pero perciben emociones que se asociarían a una incapacidad para cambiar esa realidad y restablecer la justicia, impotencia. La estrategia derogación característica de los primeros estudios de Lerner y Simons demuestra un patrón relevante de la explicación de la acción colectiva. Participantes con niveles altos de derogación experimentaron inequidad e impotencia, mientras que quienes reportaron niveles bajos en esa estrategia experimentaron hostilidad, además de inequidad sin asociaciones con el factor impotencia. Este efecto señala la importancia de la distribución causal como un proceso como un proceso que media los estados motivacionales detrás de la acción colectiva ante estados de privación relativa. Quienes tienen en la derogación como una estrategia para defender su creencia en el mundo justo tienden a atribuir internamente la causa de las situaciones injustas que sufren, califican el hecho como una injusticia social, pero identifican en sus propias limitaciones y decisiones equivocadas las causas del mismo. Ejemplo, si no fuera tan tonto, esto no me hubiera ocurrido. En cambio, quienes no tienen esta estrategia perciben también la inequidad, pero la atribuyen a agentes externos, experimentando emociones negativas de alta intensidad como ira, enojo y desprecio, que pueden ser el motor de acciones encaminadas a restablecer la equidad. Sobre la atribución causal vale la pena mencionar los resultados de
Goldenberg y Forgas, mostrando que la atribución de culpa a las víctimas de una desgracia tiende a ser mayor cuando éstas son del propio grupo que cuando pertenecen a otro grupo. Este fenómeno implicaría que los sesgos cognitivos que pretenden conservar la creencia en el mundo justo reducirán el impacto emocional negativo derivado tanto de las injusticias vividas en carne propia, como se observa en el presente estudio, como aquellas sufridas por otros cercanos, minimizándose así otra fuente de emociones negativas asociadas a una situación injusta, en este caso del propio grupo. Los estudios de Oldemeadow y Fisk mostraron que la creencia en el mundo justo se asocia con sesgos en los estereotipos de grupos de alto y bajo estatus que legitiman la inequidad entre ellos. El estudio de Latridis y Fuisiani 2009 muestra que en personas con niveles altos en creencias en el mundo justo tienden a sesgar sus percepciones de personas de diferentes estatus, atribuyendo los fallos de las personas de bajo estatus a causas internas y los fallos de personas de alto estatus a causas externas. Debe considerarse además que esta preferencia por la inacción y el control de las emociones que motivan la protesta forman parte de la característica de algunos grupos y sus culturas, siendo transmitidos y reforzados de generación en generación. Los resultados del presente estudio complementan esos hallazgos para la comprensión de la conformidad e inacción frente a los estados de privación relativa que caracterizarían las relaciones entre grupos de diferente estatus, en tanto que tienen su origen en el establecimiento de normas sociales que favorecen un intercambio justo. Lerner, 1980. La creencia en el mundo justo tiene efectos positivos para el establecimiento de relaciones sociales cooperativas, pero tiene como efecto colateral una mayor tolerancia a tratos inequitativos. Los estudios sobre cooperación nos ofrecen un panorama mixto sobre los efectos de la tolerancia a tratos injustos. Rand, Osuki y Nowak muestran que una estrategia donde se coopera con quienes cooperan, pero se castiga a quienes traicionan la cooperación, no es capaz de hacer surgir la cooperación como una norma dentro de un sistema, mientras que una estrategia que implica no castigar a los traidores y perdonarlos en una ocasión, en las rondas siguientes sí lo es. Por otra parte, los resultados de Weckendin y Milinsky muestran que una estrategia más sensible a los desertores y que deja de cooperar con ellos obtiene mejores resultados individuales que la estrategia que incluye perdonarlos en una ocasión. Fin de este ensayo.